Estas grabaciones permanecieron ocultas durante años. Durante demasiado tiempo se temió compartir lo que en ellas se revelaba, no por falta de pruebas ni por falta de fe, sino por la intensidad, por el poder de lo que contienen. Porque cuando escuchas las palabras que salieron a través de Chico Xavier, algo en ti cambia para siempre. No es una simple historia, no es un cuento ni una creencia pasajera, es un llamado, una puerta abierta al alma, y ahora, después de tanto tiempo, por fin salen a la luz. Hola, soy parte de este canal que llamamos Alabanzas y Oraciones, un espacio hecho para ti, para los que buscan respuestas que el mundo muchas veces no se atreve a dar, para los que sienten que la vida es mucho más que este breve paso por la tierra. Hoy te traigo algo especial. No es solo un video, es un encuentro. Es una conversación profunda, íntima, espiritual. Vamos a hablar de Chico Xavier, pero más que hablar de él, vamos a escucharlo, vamos a dejar que su don, su conexión con el mundo espiritual, nos atraviese el corazón. ¿Quién fue realmente Chico Xavier? Para muchos, el médium más grande de Brasil. Para otros, un alma humilde que dedicó su vida entera a servir como puente entre este mundo y el otro. Pero para quienes lo han sentido de verdad, Chico fue y sigue siendo un canal de luz, un faro para los que han perdido a alguien, para los que se sienten solos, para los que quieren creer que la muerte no es el final. Durante décadas, Chico Xavier escribió miles de mensajes psicografiados. Muchos de ellos venían firmados por personas fallecidas, nombres, fechas, detalles imposibles de conocer si no fuera porque esas almas seguían vivas, vivas en otra dimensión, en otra vibración, y necesitaban hablar, necesitaban consolar, advertir, explicar, cerrar ciclos. Pero entre todos esos mensajes hubo algunos que nunca se compartieron públicamente. ¿Por qué? Porque eran demasiado reveladores. Porque podían cambiar radicalmente la forma en que entendemos la muerte, el alma y el propósito de nuestra existencia. Hoy, en este video, vamos a recuperar esas palabras. Vamos a entrar con respeto y con amor en el mundo invisible del que Chico hablaba con tanta serenidad. Imagina esto. Una madre recibe una carta escrita por su hijo fallecido. El dolor la consume. La desesperación la ahoga. Pero entonces lee. Y cada palabra con la certeza de que esa carta proviene del otro lado. No es una ilusión, no es un fraude. Es real. La letra, los modismos, los recuerdos exactos. Y lo que le dice no solo consuela su corazón, sino que le cambia la vida. Porque descubre que su hijo no ha muerto, que sigue caminando, aprendiendo, evolucionando, que la muerte solo fue un cambio de casa, un paso necesario en el camino eterno del alma. Chico Xavier nos enseñó que nadie muere solo, que en ese momento final, cuando el cuerpo se apaga, hay presencias que nos esperan, familiares, guías, seres de luz que nos tienden la mano para cruzar ese umbral. Y que cada alma, al partir, vive un proceso único, personal, pero siempre lleno de amor. Nada se pierde, nadie se queda atrás. ¿Te has preguntado qué pasa justo después de dar el último suspiro? ¿Qué se siente dejar el cuerpo? Chico lo explicó muchas veces. Describía cómo el alma se desprende suavemente, cómo algunas personas se confunden al principio, pero luego sienten una paz indescriptible. Decía que muchas veces, antes de partir, vemos rostros conocidos, los de quienes ya partieron antes que nosotros. Y que esos reencuentros son como abrazos eternos, como regresar a casa después de una larga jornada. También hablaba de los hospitales espirituales, lugares donde las almas son cuidadas, donde se les ayuda a entender lo que vivieron, a sanar heridas profundas. No todos llegan al mismo lugar, no todos pasan por el mismo proceso,
Pero todos, absolutamente todos, son guiados porque Dios no abandona a nadie, porque el amor es más fuerte que cualquier error, que cualquier dolor. Y entre esos mensajes ocultos hay advertencias, no por miedo, sino por conciencia. Chico decía que nuestras acciones aquí, en la tierra, tienen eco allá, que no estamos siendo juzgados, pero sí acompañados, que el mundo espiritual nos observa con ternura, esperando que despertemos, que elijamos amar, perdonar, servir. Muchas veces, cuando alguien muere de forma trágica, abrupta, quedan lazos, quedan palabras, sin decir. Y es allí donde Chico fue puente, porque traía mensajes que ayudaban a cerrar heridas abiertas, a comprender que nadie se va antes de tiempo, que cada partida tiene un propósito mayor. ¿Y qué hay de los guías espirituales? Esos seres que nos acompañan desde antes de nacer. Chico decía que cada uno de nosotros tiene al menos uno y que su misión es ayudarnos a cumplir nuestro plan de vida. Están ahí, en silencio, susurrando al corazón. Nos levantan cuando caemos, nos protegen en los momentos oscuros. Y cuando llega el momento de partir, son ellos los que nos reciben. Hay quienes sienten su presencia, otros la niegan, pero todos, sin excepción, estamos rodeados de una red invisible de amor. Escuchar estas grabaciones es como encender una luz en la oscuridad, como abrir una ventana al infinito. Porque no se trata solo de saber qué pasa después de la muerte, se trata de aprender a vivir mejor ahora, de entender que cada gesto de amor tiene valor eterno, que cada perdón, cada abrazo, cada lágrima compartida se registra en el alma. Chico Xavier no buscó fama, no vendió milagros, nunca cobró por un mensaje. Vivió con humildad en una casa sencilla y dedicó su vida a servir. Eso lo hace aún más grande, porque su fuerza no venía de él, sino de lo alto, y ahora ese legado sigue vivo, a través de estas palabras, a través de tu escucha. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Tal vez hay algo que tu alma necesitaba oír. Tal vez alguien desde el otro lado quiere decirte que está bien, que sigue a tu lado, que te ama. Quédate conmigo hasta el final. Hay mensajes que todavía no hemos revelado, voces que quieren ser escuchadas, historias que pueden sanar corazones. Esto es Alabanzas y Oraciones, y este es uno de los videos más importantes que hemos compartido. No porque lo digamos nosotros, sino porque el cielo quiso que estas grabaciones vieran la luz. Porque la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra el camino. Escucha con el alma abierta. Comparte si sientes que puede ayudar a alguien. Y sobre todo, no tengas miedo. Porque la muerte no es el final. Es solo el comienzo de algo más grande. Continuamos, porque este mensaje no ha terminado, porque hay más voces que necesitan ser oídas, más verdades que no pueden seguir ocultas. Chico Xavier solía decir que el mundo espiritual está más cerca de nosotros de lo que imaginamos, que no es un lugar lejano, perdido en algún rincón del universo, sino un plano que coexiste con el nuestro, vibrando en otra frecuencia. Como una emisora de radio que no podemos escuchar hasta que sintonizamos con el corazón. Estas grabaciones que estuvieron guardadas por tanto tiempo contienen relatos de almas que cruzaron ese velo. Personas comunes, como tú y como yo, que al morir descubrieron que la vida no termina, que el alma continúa aprendiendo, creciendo y sobre todo, amando. Una de las grabaciones más conmovedoras habla de un joven que falleció repentinamente en un accidente. Su madre, devastada, acudió a Chico con la esperanza de recibir algún mensaje. Lo que recibió fue una carta dictada palabra por su hijo, describiendo el momento de su paso, el abrazo de su abuelo que vino a recibirlo, la sensación de paz que lo envolvió. Le dijo que no sintiera culpa, que la muerte fue solo un cambio de estado, no un castigo,
ni una pérdida definitiva, que Él la seguiría acompañando desde otro lugar, con el mismo amor de siempre. Estas son las historias que el miedo quiso callar, no porque fueran peligrosas, sino porque despiertan, porque al escucharlas, algo dentro de nosotros recuerda que somos espíritu, que vinimos a este mundo a experimentar, a aprender, a perdonar, a amar, y que cuando llega la hora, regresamos a casa. No desaparecemos, no nos extinguimos, volvemos a lo eterno. Chico hablaba también de las reuniones espirituales, reencuentros con almas afines, con aquellos a quienes amamos en otras vidas. Decía que hay momentos de alegría tan profunda después de la muerte que ni siquiera se pueden describir con palabras humanas. Porque el alma reconoce, abraza, se fusiona con esa red de amor que siempre estuvo allí. Muchos preguntaban, ¿y qué pasa con los que sufrieron mucho en vida? ¿Qué pasa con los que cometieron errores graves? Y Chico, con su infinita compasión, explicaba que el más allá no es un lugar de castigo, es un lugar de aprendizaje. El alma no es condenada, es guiada. Cada uno recibe lo que necesita para evolucionar. A veces eso implica enfrentar sus propias sombras, sí, pero nunca está sola, nunca sin ayuda. En las grabaciones más impactantes se revelan también mensajes de entidades de luz que hablaron a través de Chico. Espíritus elevados que explicaban la misión del alma antes de encarnar. Decían que cada vida humana es como una escuela, que nacemos con desafíos, con pruebas, pero también con un plan. Que nuestras elecciones pueden cambiar el rumbo, pero nunca nos alejan por completo del amor de Dios. Uno de esos mensajes decía, no temas la muerte, teme una vida sin propósito. Porque la verdadera muerte no es dejar el cuerpo, es vivir sin amar. Eso te lo dejo para que lo pienses. Porque tal vez estás aquí viendo este video no por casualidad, sino porque algo en ti ya lo sabía, porque tu alma ya lo sospechaba, porque alguien del otro lado está tratando de hablar contigo, y si sientes que eso es así, entonces no apagues este mensaje. No lo tomes como una simple curiosidad. Haz silencio por dentro. Escucha con el corazón. Tal vez en estas palabras encuentres respuestas que llevabas años buscando. En muchos de los testimonios que Chico compartió, las almas hablaban de la importancia del perdón. Decían que lo que más pesa al partir no es el dolor físico, ni siquiera los errores cometidos, sino las palabras que no dijimos, los abrazos que no dimos, el perdón que no ofrecimos. Y nos recuerdan que mientras estamos vivos, todavía tenemos tiempo para sanar, para pedir disculpas, para volver a amar. Hay un mensaje muy poderoso que quiero leerte, dictado por un espíritu que había partido tras una vida difícil. Él dijo, creí que mi historia terminaba con mi muerte, pero al abrir los ojos del alma, me di cuenta de que recién comenzaba. Aquí comprendí que cada lágrima, cada acto de bondad, cada decisión, había construido mi camino, y que aún tenía mucho por hacer. No hay muerte, hermanos, solo una transformación del amor. Eso es lo que el mundo necesita escuchar. Que la vida después de la vida no es una ilusión, no es un consuelo artificial, es real, tan real como tú, que estás aquí, sintiendo, respirando, buscando sentido. Por eso te pido algo, no guardes este mensaje solo para ti, compártelo, hazlo llegar a quien lo necesita, a esa madre que llora en silencio, a ese hombre que perdió a su esposa, a ese joven que tiene miedo de morir. Este video puede ser una lámpara en la oscuridad y tú puedes ser quien la encienda en otro corazón. Chico Xavier lo dijo claramente, el amor no muere, solo cambia de forma. Y si el amor sigue, entonces nada está perdido.
Estás aquí porque algo dentro de ti, quizás algo que ni tú mismo sabías que estaba, quiere recordar que hay algo más allá de lo visible, que el amor no termina con la muerte, que no estamos solos, ni aquí, ni después. Sigamos entonces, porque las grabaciones que hoy salen a la luz no solo son testimonios, son revelaciones profundas. Son faros encendidos para los que han quedado a oscuras. Chico Xavier no era un hombre común, era un mensajero, pero no uno de aquellos que vienen con alardes o grandilocuencias. Era un hombre sencillo, de voz suave, de mirada humilde, y tal vez precisamente por eso fue elegido, porque su corazón estaba limpio, dispuesto, disponible, porque no buscaba reconocimiento, solo quería servir, y fue a través de él que decenas, cientos de almas dejaron sus mensajes. Algunos eran breves, otros extensos y detallados, pero todos tenían algo en común: traían paz. No prometían milagros fáciles, no hablaban de castigos eternos, hablaban de evolución, de aprendizaje, de continuidad. En una de las grabaciones, que permanecieron en silencio durante años, un espíritu relata cómo fue recibido al morir, no por ángeles alados ni luces cegadoras, sino por su abuela, ya fallecida, que lo esperaba con una sonrisa que él había olvidado. Fue como volver a los brazos de quien me amó cuando más lo necesité, dijo. Y luego contó cómo fue llevado a un lugar de descanso, donde seres luminosos lo ayudaron a comprender los errores que había cometido en vida, no para castigarlo, sino para que él mismo pudiera perdonarse y sanar. ¿Puedes imaginar lo que es eso? Saber que incluso después de la muerte, el proceso de curación continúa. Que la muerte no es un juicio final, sino una nueva etapa del viaje del alma. Chico decía algo muy profundo. A nadie se le pregunta en el mundo espiritual cuántos títulos consiguió, cuántas propiedades acumuló o qué apariencia tenía. Se le pregunta, ¿cuánto amaste? ¿A cuántos ayudaste? ¿Qué hiciste con el dolor que tocó tu vida? Y cuando uno escucha estas grabaciones, no puede evitar mirarse hacia adentro. ¿Estoy amando lo suficiente? ¿Estoy perdonando lo que aún pesa? ¿Estoy siendo quien mi alma vino a ser? En otro testimonio psicografiado, una mujer joven que falleció por una enfermedad relató que al morir comprendió que su sufrimiento no fue en vano, que cada lágrima que había derramado generó una fuerza interna que la elevó espiritualmente, que desde su nuevo plano podía ver cómo su familia evolucionaba gracias al ejemplo de su lucha, que su historia no había terminado, había dado frutos. Y eso también es una de las verdades más hermosas que Chico nos dejó. Nuestras vidas son semillas. Nada de lo que hacemos, decimos o sentimos se pierde. Todo forma parte de un tejido invisible que conecta nuestras almas, incluso más allá del tiempo y del cuerpo. Muchos se preguntan, ¿y si no creo? ¿Igual sucede todo esto? La respuesta que llega desde el otro lado, una y otra vez, es sí. No necesitas creer para que el alma siga existiendo. No necesitas fe ciega. Lo que necesitas es apertura, es humildad, es disposición para mirar más allá de lo evidente. Porque la verdad, tarde o temprano, se muestra sola. Chico Xavier fue ridiculizado muchas veces. Se burlaron de él, lo acusaron de mentiroso, lo llamaron iluso, pero nunca se defendió. Nunca respondió con odio, porque él sabía que el tiempo pondría todo en su lugar. Y hoy, más de una década después de su partida, el mundo sigue hablando de él, sigue descubriendo sus mensajes, sigue encontrando consuelo en su legado. Hay una última parte de estas grabaciones que quiero compartirte hoy. Y digo última, solo por ahora, porque hay mucho más. Es un mensaje dictado por un niño de tan solo 8 años que había fallecido tras una larga enfermedad.
En su carta le decía a su madre: «Mami, yo no estoy en el cielo que imaginabas. Estoy en una escuela de estrellas. Me están enseñando a amar aún más. A ti te veo todos los días. Cuando lloras, yo te abrazo con la luz que me dieron aquí. No estés triste, porque yo sigo creciendo y tú también. Nos vamos a volver a ver, pero tú todavía tienes muchas personas que necesitan tu sonrisa». Ese mensaje es imposible leerlo sin sentir cómo el alma se estremece, porque ese niño no murió. Ninguno de los que amamos ha muerto, solo cambiaron de forma, solo están en otro plano, esperando, acompañando, guiando desde el silencio. Por eso, en este canal, Alabanzas y Oraciones, hacemos esto, porque creemos, porque sentimos, porque no queremos que estas verdades se pierdan, porque sabemos que hay alguien al otro lado de esta pantalla que necesita saberlo, que no está solo, que no ha perdido a nadie, que no es el final. Y tú, que has llegado hasta aquí, eres parte de eso. Gracias por escuchar, gracias por permitirte sentir, gracias por no cerrar tu corazón. Y seguimos, porque aún hay mucho más que necesita ser dicho, mucho más que no puede quedarse en el silencio. Lo que estás escuchando no es una historia para entretener, es un llamado del alma al alma. Y si estás aquí, si has sentido en tu interior ese escalofrío, esa lágrima que no sabías que estabas guardando, es porque estas verdades resuenan contigo. Porque como decía Chico Xavier, lo que viene del espíritu toca el espíritu. Hay grabaciones que todavía estremecen por su claridad, por la forma en que describen el más allá con una naturalidad que desarma. Chico decía que para muchos espíritus, al morir, lo primero que sienten es alivio. No dolor, no miedo, sino una sensación de descanso. Como si el cuerpo que habían llevado fuese una ropa pesada que por fin pudieron quitarse. En una de las cartas psicografiadas más conocidas, pero que por muchos años se mantuvo fuera de los medios por petición de la familia, un hombre describe que, al morir, lo primero que sintió fue liviandad. Y lo siguiente fue una música, una melodía tan dulce y armoniosa que le hizo llorar. No de tristeza, sino de un amor tan grande que lo hizo comprender en un instante que estaba siendo recibido, que no había sido olvidado, que su vida, con todo lo imperfecta que había sido, tenía sentido. Esas experiencias no son excepcionales, son más comunes de lo que imaginamos. Lo que sucede es que pocos se atreven a contarlas y muchos menos se atreven a creerlas. Chico Xavier tuvo el valor de darles voz, y por eso su vida fue un acto de fe continua. Él escribió más de 400 libros dictados por espíritus. Nunca puso su nombre como autor, nunca cobró un centavo por ellos, todo lo donó a causas benéficas. ¿Y por qué lo hacía? Porque decía: no soy yo quien escribe, soy solo una antena, un instrumento. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Chico no buscaba convencer a nadie, solo quería ser útil, servir al plan divino. Y ese ejemplo es lo que hace que sus mensajes, aún hoy, tantos años después, sigan teniendo el poder de transformar corazones. En algunas de estas grabaciones inéditas, incluso se habla del proceso de reencarnación, y eso, para muchas personas, fue difícil de aceptar. Pero los espíritus que hablaban a través de Chico lo explicaban con tanta serenidad que hasta los más escépticos terminaban conmovidos. Decían que el alma, después de pasar un tiempo en el plano espiritual, puede elegir volver a encarnar. No como castigo, sino como una nueva oportunidad de aprender, de enmendar, de crecer. Que las almas que más avanzan muchas veces eligen regresar voluntariamente, incluso sabiendo que enfrentarán sufrimiento, porque saben que el crecimiento del alma no se da en la comodidad, sino en el amor que nace en medio de las pruebas. Uno de esos mensajes decía algo impactante:
A veces, el alma pide volver a una familia difícil, no por masoquismo, sino por amor, porque es allí donde tiene la oportunidad de sembrar luz, de romper cadenas, de curar dolores antiguos, y eso, desde el otro lado, es visto como un acto de coraje espiritual. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué vivimos ciertas pruebas? ¿Por qué nacimos donde nacimos? ¿Por qué sufrimos lo que sufrimos? Quizás, si pudiéramos ver con los ojos del alma, entenderíamos que nada es al azar, que todo tiene un propósito mayor. Y en ese propósito, tú también estás incluido. No estás aquí por error, no estás viendo este video por casualidad. Hay algo que tu alma quería recordar, algo que necesitabas escuchar. Tal vez has perdido a alguien, tal vez sientes que el vacío nunca se llenará. Tal vez te preguntas cada noche si esa persona está bien, si sigue existiendo, si te escucha, si te recuerda. Pues permíteme decirte con toda la humildad que estas palabras me permiten, sí, sigue existiendo. Sí, te escucha, sí, te acompaña y sí, te espera, porque el amor verdadero no muere, no desaparece con el cuerpo, solo se transforma, cambia de forma, se vuelve invisible a los ojos, pero más presente que nunca en el corazón. Y eso es lo que estas grabaciones, silenciadas por tanto tiempo, vienen a recordarnos, que no estamos solos, que la muerte no es una tragedia definitiva, que hay un propósito más grande, más profundo, que nos une, nos guía, nos envuelve. Si te has quedado hasta este punto, quiero que sepas algo. Te honro. Honro tu búsqueda. Honro tu valentía por mirar más allá del miedo. Honro tu sensibilidad, que no es debilidad, sino fuerza espiritual. Y quiero cerrar esta parte, solo esta parte, porque hay más por contar, con una frase que Chico Xavier repitió muchas veces y que aún hoy sigue siendo un faro para quienes lo siguen. Todo lo que el alma da, permanece. Todo lo que el ego guarda, se pierde. Así que da, ama, perdona, abraza, no por miedo a la muerte, sino por gratitud a la vida. Y si sientes que esto ha tocado tu corazón, no lo dejes aquí, compártelo. Lleva esta luz a quien la necesita, porque a veces una sola palabra puede salvar un alma de la oscuridad. Esto es Alabanzas y Oraciones, y este mensaje no termina aquí. Si quieres que siga, solo dime, continúa. Y seguiremos caminando juntos este puente de luz entre dos mundos.